Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y estar aquí con ustedes esta mañana, este sábado, finalizando la semana número 26 de lectura devocional. Es para mí una gran bendición poder continuar avanzando, compartiendo la palabra, disfrutando de la lectura y sobre todo edificándonos unos a los otros, compartiendo del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, de su enseñanza, de su sabiduría, las cuales están plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Ya es sábado, les deseo de todo corazón que este fin de semana sea extraordinario, sea alegre, sea bendecido, sea guiado por nuestro Padre Celestial. Que Dios les acompañe en todas las actividades que tengas planeadas llevar a cabo, ya sea solos o en familia, que disfruten, sí, de esta conmemoración del día de reposo, del Shabbat, que disfrutemos de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por todos y cada uno de nosotros, y que el día de mañana domingo también nos regocijemos alabando y adorando a nuestro Padre Celestial en nuestras congregaciones, recibiendo un mensaje especial de cada uno de nuestros pastores, pero sobre todo conviviendo y disfrutando de la confraternidad entre los hermanos en Cristo, entre esa familia, ¿sí?, que Dios ha creado en todas y cada una de las congregaciones y de las iglesias, sin importar la denominación a la que pertenezcamos. Disfrutemos este fin de semana tomados de la mano de Dios, agradeciéndole por todo lo que ha hecho por nosotros y por todo lo que hará, porque las bendiciones del Padre no están limitadas ni tampoco se derraman en nuestra vida por un tiempo, un periodo en específico, sino que están ahí presentes hasta el día en que nosotros estemos delante de Él en el reino de los cielos, y ahí las bendiciones también continuarán por la eternidad, porque ese es el camino al que nos quiere dirigir nuestro Padre Celestial, el camino de regreso a casa, de regreso a su hermoso, bendito y santo, santo, santo reino. Y hoy, sábado, antes de comenzar la lectura, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos dirija, quien nos edifique, quien nos muestre, quien nos revele, nos dé el discernimiento y la comprensión y la revelación de lo plasmado en su hermosa y bendita palabra. Hoy vamos a leer un libro muy especial, el libro de Jonás. Es un libro muy pequeño de 4 capítulos, pero con una historia que tiene un mensaje trascendental, de mucha edificación para nuestras vidas, como toda la hermosa y bendita palabra de Dios. Este libro es una historia en la cual Jonás recibe un llamado de parte de nuestro Padre Eterno, pero decide, ¿sí?, hacer las cosas de manera distinta. Y esto lo lleva a recibir una enseñanza, ¿sí?, muy profunda, dada por nuestro Padre Celestial. Y vamos a leer el primer capítulo del libro de Jonás, y así continuamente el 2, el 3 y el 4, y vamos a hacer un pequeño comentario sobre lo relativo a esta hermosa relatoría, a esta hermosa enseñanza de la Sagrada Palabra de Dios. Dice el capítulo número 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y las suertes cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos:
Decláranos ahora por qué nos has venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé por qué mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí en este primer capítulo nosotros estamos leyendo cómo se presenta el llamado de Dios hacia Jonás. Pero también, sí, Jonás recibe el llamado, la instrucción de nuestro Padre Celestial y decide rebelarse en contra de ella, ¿sí? Y provoca un conflicto, provoca una crisis, provoca, ¿sí?, que la embarcación en la cual, ¿sí?, se subió para escapar a Tarsis, ¿sí?, en lugar de ir a Nínive, ¿sí?, pues se metiera en muchos problemas, en circunstancias como una tormenta garrafal, la cual doblegó el corazón de todos los marineros, ¿verdad? Cuando nuestro Padre Celestial nos hace un llamado, nos da una indicación, muchas veces en nuestro corazón vamos a resistirnos, ¿sí? Porque muchas veces ese llamado significa hacer cosas que no nos gustan o cosas que desconocemos. Muchas veces no caminamos, ¿sí?, tomados de la mano de Dios con la confianza necesaria, sabiendo que Dios, el dueño de todo, el todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que existe, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente y omnibenevolente, va caminando al lado nuestro. No comprendemos, ¿sí?, el poder y la majestad de nuestro Padre Celestial. Le amamos, le respetamos, ¿sí?, y le obedecemos en la parte en que no infiere hacer cambios profundos en nuestra vida. En este caso, Jonás en su corazón no quería ir a Nínive, ¿sí?, pero no porque esto infiriera en alguna satisfacción, ¿sí?, o en algún cambio, ¿sí?, de actitud o de circunstancias en su vida, sino más adelante, ahorita les voy a comentar el motivo por el cual Jonás no quería ir a Nínive. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana sucede muchas veces lo que pasó con Jonás. Y Dios tiene que ocupar un gran pez, una gran circunstancia, ¿sí?, una gran situación, un problema grave, un problema pequeño o un problema mediano o lo que Dios necesite ocupar para que nosotros obedezcamos su mandato, obedezcamos su instrucción. Porque muchas veces, como se los digo, no tenemos la confianza necesaria en el Padre y queremos que Dios fortalezca, bendiga y reconstruya nuestro andar y nuestra vida, pero a nuestra perspectiva, no a la perspectiva ni al plan ni al propósito de nuestro Padre Celestial. Muchas veces Dios quiere que cambiemos de oficio, muchas veces Dios quiere que cambiemos de perspectiva de la situación o de las cosas. Muchas veces Dios quiere transformar nuestra vida por completo para darnos mayor bendición, ¿sí?, en el día a día. Pero nosotros nos aferramos al pasado. Nos aferramos a las circunstancias a las que estamos acostumbrados, al trabajo, a la forma de vida, al sustento, a nuestras actitudes, a nuestras prácticas, a nuestras costumbres, a nuestra casa. Y habrá veces que nuestro Padre Celestial nos pida
lo que le pidió a Abraham: vete de tu casa, de tu parentela, porque en ese otro lugar al que Dios te va a llevar, ahí te va a sustentar, te va a proveer, te va a fortalecer, te va a bendecir grande y maravillosamente, pero además también te va a utilizar como conducto para que seas bendición para otros, bendición del Padre, ¿sí? Llevada a cabo a través de ti. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y saber que atender el llamado de Dios es una bendición, que a veces no nos va a gustar, pero que tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial y saber que aunque nos parezca imposible y aunque nosotros no tengamos la capacidad de discernir cómo podemos lograr llevar a cabo el mandato de nuestro Padre Celestial, debemos de tener presente que para Dios no hay imposibles y que Dios solamente necesita la disposición de nuestro corazón, nuestra confianza y nuestra entrega. Así que si Dios nos dice que saltemos al vacío, incluso sin paracaídas, hay que saltar con toda confianza, porque nuestro Padre Celestial nos sostendrá en su hermosa, poderosa y bendita mano. Y vamos a continuar con el capítulo número 2 del libro de Jonás. ¿Sí? Dice Jonás ya estando en el pez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En este segundo capítulo podemos ver cómo Jonás, ya dentro del gran pez, ¿sí?, que Dios utilizó para salvarlo, primeramente de las corrientes impetuosas del mar y segundo de que muriese ahogado, ¿sí?, aunque ya Dios había calmado la tormenta, y también para trasladarlo, ¿sí?, a la tierra de Nínive o al camino que llevaría a Jonás a la tierra de Nínive. Nosotros muchas veces provocamos que nuestro Padre Celestial lleve a cabo cosas y permita circunstancias, consecuencias y situaciones para corregir nuestro camino. E incluso muchas veces no es para corregir nuestro camino porque estemos cometiendo un error, sino para que nosotros obedezcamos a Dios. Muchas veces el Padre cierra puertas, cierra ventanas, cierra relaciones, finaliza las circunstancias a tu alrededor, las pausa por completo para que tomemos el camino indicado, porque sabemos perfectamente a veces lo que tenemos que hacer. Escuchamos claramente la indicación y la voz de Dios, mas nosotros nos resistimos y decimos no. Si nuestro Padre Celestial quiere que cambiemos de oficio, de perspectiva, de costumbres, de ideas, nosotros vamos a saberlo porque Dios habla clara y nítidamente al corazón, a la mente y al oído, y más cuando te esfuerzas cada día en buscarlo. Sin embargo, nosotros oponemos resistencia y no queremos cambiar de trabajo, no queremos cambiar de forma o método de sustento, no queremos cambiar las costumbres, no queremos cambiar las actitudes. Queremos que Dios nos bendiga a nuestra manera, tal como somos. Y es ahí donde nosotros mismos obligamos al Padre a desatar una tormenta en nuestras vidas o a cerrarnos todas las puertas, a finalizar todas las relaciones a nuestro alrededor, para que de esa manera nosotros, forzados, entendamos que debemos de seguir el camino que Dios nos marca. Y después
¿sí? De seguir el camino que Dios nos marca, como Jonás adentro de este gran pez, ¿sí? Dentro del vientre de este gran pez, ¿sí? Nos damos cuenta que Dios nos ayudó a tomar la decisión correcta. Volteamos atrás o a un lado y podemos observar en el lugar en donde nos encontrábamos, ¿sí? Y podemos y compararlo con el lugar a donde nos llevó Dios. Y ahí lloramos de gratitud, ahí agradecemos de todo corazón. Dios va a veces a actuar, ¿sí? De una forma severa en nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros le obligamos a hacerlo, porque nosotros no obedecemos. Por esa falta de confianza, ¿sí? Y de seguridad y certeza. No tiene que ver con una fe débil, la falta de confianza, la duda, ¿sí? No tiene nada que ver con una fe débil. Podemos tener una fe muy fuerte, cimentada sobre la roca, mas sin embargo, sí tenemos dudas, porque queremos saber cómo Dios va a hacer las cosas, queremos saber cómo Dios nos va a bendecir, si cambio de trabajo, cómo me vas a sustentar, cuánto voy a ganar, en qué me voy a dedicar, me vas a sostener de la manera en que a mí me gusta vivir, Padre Celestial. Por supuesto que sí, te va a dar mucho más de lo que tú te imaginas, de lo que tú tienes en mente. Pero para dar ese paso, a veces Dios necesita darnos un empujoncito o echarnos dentro de un gran pez para que nos lleven hacia el lugar correcto y después darnos cuenta, ¿sí? Cuánta razón tenía nuestro Padre Celestial, cuánta razón tenía su majestad, ¿sí? Pero sin la ayuda de Dios, a veces también nos es imposible tomar el camino correcto. Por eso hay que confiar en el Señor de todo corazón y con los ojos cerrados, obedecerle sin cuestionar, sabiendo que nuestro Padre Celestial nunca va a obrar para mal en nuestras vidas, ¿sí? Y no permitamos que Dios nos meta dentro de un gran pez, que Dios cierre todas las puertas a nuestro alrededor, que corte, suspenda, pause las relaciones, incluso provoque que nos separemos, ¿sí? A la mala de nuestra vida pasada. Tomémonos de la mano de nuestro Padre Celestial y digámosle de todo corazón: Señor, aquí estoy, entregándote mi voluntad y mi vida para que hagas con ella lo que tú quieras. Yo, Padre, deseo lo que tú, Señor, quieres para mí. Y quiero convertirme en el hombre que tú quieres que yo sea delante de ti. Confío en ti de todo corazón, Padre Celestial, por amor y por fe. Y vayamos a transitar ese camino hermoso, tomados de la mano de nuestro Padre Celestial. Jehová, escucha la oración, la reflexión del corazón, ¿sí? De Jonás, ¿sí? El cual ya dentro del gran pez, estoy seguro, sin duda alguna, aunque no lo dice la palabra, que reflexionó en que debía haber obedecido a Dios y no debió haber subido a esa nave en Jope, ¿sí? Para partir a Tarsis, sino debió haber tomado el camino a Nínive desde que Dios se lo instruyó. Pero ya en tierra, después de haber estado 3 días y 3 noches hospedado en un hotel en forma de pez, reflexionando sobre la instrucción de Dios, volvió la palabra de Jehová al corazón de Jonás en el capítulo número 3, que dice de la siguiente manera: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en el extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente,
y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Sí? Algo hermoso, algo extraordinario. El capítulo 3 del libro de Jonás, del profeta Jonás, debiese estar enmarcado de forma especial, sí, en medio de la hermosa y bendita palabra de Dios, porque es de esos pocos capítulos que hay en la Biblia en donde Dios envía a un profeta a hacer exhortación, a predicar en contra de la ciudad, a proclamar el mensaje que da la boca de nuestro Padre Celestial, ya anunciar sentencia, ¿sí? En contra de la maldad, en este caso de Nínive. Pero la respuesta es extraordinaria y maravillosa. Y es la respuesta que todos debiésemos dar delante de Dios, la misma que dio Nínive. Sí, el pueblo se arrepintió, sí, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, sí. Hasta el rey mandató el ayuno, el cubrirse de cilicio, no tan solo los hombres y las mujeres, sino también hasta los animales. ¿Sí? Un arrepentimiento profundo de corazón, un arrepentimiento en el cual, ¿sí?, pocas veces se puede leer en la palabra de nuestro Padre Celestial, ni el mismo pueblo de Israel. Jonás vivía en la época de los reyes, ¿sí? Fue un profeta que vivió en medio de muchos reyes desobedientes. De 40 reyes, 36, perdón, ¿sí? 40 reyes y 2 mujeres, ¿sí? Atalia y Jezabel, ¿sí? De los cuales solo 4, ¿sí?, hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios, y el mejor de todos fue el rey David. De ahí, 36 más las 2 mujeres, Atalia y Jezabel, que reinaron, ¿sí?, o tuvieron el poder, ¿sí?, durante el reinado de sus hijos o de sus esposos, ¿sí?, hicieron lo malo delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Y los profetas de Dios los exhortaron, ¿sí?, proclamaron la palabra de Jehová en contra de la maldad, de la desobediencia, de la insensatez, de la idolatría del pueblo de Israel, ¿sí?, o también del pueblo de Judá, Jerusalén, donde había ese rey separado, junto con la tribu de Benjamín, y ninguno hizo caso, ninguno se arrepintió, ninguno corrigió, ninguno creyó a Dios. No puede ser que una ciudad extranjera que no pertenecía a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán o al pueblo de Israel, ¿sí?, al escuchar la palabra de Jonás, creyeran al Padre y no titubieran ni un segundo, se arrepintieran, corrigieran su camino, declararan ayuno, ¿sí?, se cubrieran de cilicio. Cubrirse de cilicio, ¿sí?, era un acto de cubrirse con una prenda, ¿sí?, ríspida, áspera, que era una piel, ¿sí?, de un animal, ya fuese de camello o de otro animal. El asunto que era, digamos, una piel sin haberse tratado. Era el pedazo de piel áspero, se lo ponían sobre ellos, y eso era significativo, ¿sí?, del hecho de arrepentirse, ¿sí?, rasgar sus vestiduras, cubrirse de cilicio, ¿sí?, representación del arrepentimiento. Era un acto muy profundo cuando un hombre llevaba a cabo esta acción, si llámese rey o llámese ciudadano en general del pueblo de aquellos tiempos de la antigüedad. Era una acción muy profunda, sí, delante de nuestro Padre Celestial. Significaba un arrepentimiento real y de corazón, sí, es significado con el acto, ¿sí?, de cubrirse de cilicio para que los demás pudiesen observar que había un dolor y un arrepentimiento en el corazón de aquel hombre que llevaba a cabo esta acción. Nínive se arrepiente. Dios retira la consecuencia. Sí, porque nuestro Padre Celestial prioriza el arrepentimiento
Tenemos un Dios severo, tenemos un Dios estricto, que no le tiembla la mano para actuar en contra de la maldad en el corazón del hombre, para corregir al hombre y para desatar las consecuencias necesarias, ¿sí? Como el hecho de embravecer el mar, ¿sí? Cuando Jonás no obedeció. Y otras muchísimas cosas que Dios ha hecho, ¿sí? Para corregir la maldad en el corazón del hombre. Es un Padre estricto, claro que sí, pero por sobre todas las cosas es un Padre misericordioso, amoroso y bondadoso, que siempre, ¿sí? Antes de todas las consecuencias que permitió nuestro Padre Celestial para corregir la maldad del hombre, antes les habló, antes los exhortó, antes los conminó a corregir el camino. Y ningún hombre hizo caso. No creyeron como Nínive. Nínive es un grandioso ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer cuando nuestro Padre Celestial, a través de nuestros pastores, a través de nuestros hermanos, a través de su hermosa y bendita palabra, a través de distintos y los millones de medios y conductos que Dios tiene para hablarnos, nos exhorta a que corrijamos el camino, a que rechacemos la maldad, a que nos arrepintamos de nuestros actos y a que permitamos que Dios guíe nuestras vidas. Pero si no hacemos caso, ¿sí? Dios va a obrar en bien de nosotros y va a corregir nuestro camino y va a corregir la maldad, la desobediencia o la insensatez que haya aquí en nuestro corazón. Y de eso también les puedo yo, ¿sí? Decir y asegurar como testigo vivo de que Dios lo hace y lo hace, ¿sí? Con mucho amor, porque después de que Dios corrige nuestro camino, permite consecuencias, dificultades, circunstancias graves, ¿sí? Que en un principio te pueden hacer pensar que ya llegó tu final. Después te lo puedo asegurar porque así lo hice yo. Le vas a agradecer a Dios con una sonrisa en el rostro y con todo el corazón que haya permitido todo lo que permitió para corregir tu camino, para que retomáramos el camino y el sendero marcado por su mano poderosa, por la poderosa mano de Dios. Le vas a agradecer de todo corazón, porque se darás cuenta que es lo mejor que te pudo pasar. Nada más que también podemos ser como Nínive y ahorrarnos ese trayecto de dificultad, esa circunstancia complicada, ese dolor, esa tristeza que nos llevan a la reflexión y podemos creerle a nuestro Padre Celestial desde el primer llamado y corregir nuestro camino. Y Dios, en su maravillosa e inmensa bondad, amor y misericordia, siempre nos va a bendecir. Dios no castiga por gusto, Dios no permite consecuencias por placer, Dios lo hace porque es la única opción que nosotros le dejamos para poder entender que Él tiene mejores planes para nosotros y que el camino por el cual Él nos quiere llevar también es de gran bendición, de mucha más bendición que el que queremos elegir nosotros. Y vamos a finalizar con el capítulo número 4 del libro de Jonás, que dice de la siguiente manera, ya después de haber cumplido con la labor de ir y proclamar en Nínive el mensaje que Dios le había dado para que la ciudad se arrepintiera. Dice el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás,
para que hiciere sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí finaliza el capítulo número 4. Y este es el motivo por el cual Jonás no quería ir a Nínive, porque sabía que Dios los iba a perdonar. Nínive era una ciudad que tenía un conflicto muy profundo, ¿sí?, con el pueblo de Israel. Era una ciudad muy grande, ¿sí?, con mucho poder, pero también con mucha maldad. Y se había convertido en uno de los enemigos, ¿sí?, digamos, en uno de los enemigos constantes del pueblo de Israel, algo así como los filisteos, ¿sí?, que nada más se veían de lejos y entraban en batalla, ¿verdad? Nínive había arremetido con maldad en muchas ocasiones sobre el pueblo de Israel, sobre el hebreo, y ese rencor se guardaba en el corazón del profeta. Ese deseo de que Dios castigara a Nínive estaba en el corazón de Jonás. Por eso, cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, ¿sí?, y pregona contra ella, ¿sí?, profetiza en contra ella la palabra que yo te diré. Por eso en ese mismo momento, Jonás salió corriendo hacia el lado contrario, hacia Tarsis, ¿verdad? Y por eso no obedeció a Dios, porque había un deseo de castigo para Nínive en el corazón de Jonás. Mas, sin embargo, aquí, nuevamente les repito, podemos observar cómo la prioridad de Dios es dar bendición. En el corazón de Dios no hay maldad. Nosotros provocamos que nuestro Padre Celestial actúe con severidad. Muchas de las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel no fueron porque Dios las tuviese planeadas. No fueron porque Dios las deseara en contra de Israel, de su pueblo. Fueron porque el pueblo de Israel, sí, las propició. Obligó a Dios, sí, a enviarlos al cautiverio. Obligó a Dios, sí, a permitir que sus enemigos como Siria, Asiria y Babilonia los sometieran, sí, para que corrigieran su camino, para que se corrigiera la maldad en su corazón, para que se apartaran de la idolatría, para que se apartaran de la injusticia del derramamiento de sangre inocente. Porque el problema de la desobediencia es lo que se desarrolla en medio de ella. Cuando desobedecemos a Dios no es que no le hagamos caso en algo, es que estamos propiciando que la maldad abunde en nuestro corazón, y cuando la maldad abunda en nuestro corazón, cometemos actos, ¿sí?, totalmente equivocados y rechazados y malos ante los ojos de Dios en nuestra vida. Y es lo que muchos no hemos entendido. Obedecer nos ayuda a mantenernos en el buen camino, nos ayuda a conducirnos por el sendero correcto, nos ayuda a mantenernos apartados de todo mal. Sin embargo, Jonás, sí, quería que hubiese consecuencia, porque había un rencor hacia Nínive por esa confrontación que existía con el pueblo hebreo, entre los ninivitas y los hebreos, ¿sí? Pero aquí debemos de recordar que nosotros no nos corresponde el juicio y la justicia, y se le corresponde a Dios. A nosotros nos corresponde obedecer de todo corazón a nuestro Padre Celestial, llenar nuestro corazón y nuestra mente de su hermosa y bendita palabra, hacer las cosas de la forma correcta, con misericordia y con bondad, actuar en semejanza a nuestro Señor Jesucristo.
Y si han existido personas a nuestro alrededor que nos han hecho daño, pongámoslas en manos de Dios y que Él obre y pidamos porque Dios tenga misericordia por ellas. Nosotros no deseamos en el corazón el mal de ninguno, ni mucho menos, ni siquiera el de aquellos que nos han hecho daño, porque esa es una carga que no debemos nosotros llevar. Ese deseo de mal hacia aquellas personas que nos han hecho daño ocupa mucho lugar en nuestro corazón y es un lugar innecesario. Ese lugar debe de estar lleno de la palabra, del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios, de las alegrías, del gozo, del disfrute diario, de esos sentimientos hermosos que hacen nacer Dios en nuestro corazón. No llenemos nuestro corazón de rencor. No deseemos el mal a nuestro prójimo, ni aunque nuestro prójimo se lo pueda llegar a merecer. Nosotros no nos corresponde el juicio y la justicia, esa le corresponde a Dios y también la justa retribución. Y entendamos que por encima de todas las cosas, nuestro Padre Celestial es amoroso, bondadoso y misericordioso. Y para Dios vale más un corazón que se arrepiente que un malvado castigado. Sí, tengámoslo muy presente. Para Dios vale más, sí, un malvado que se arrepiente que un malvado castigado. Un corazón que se arrepiente vale mucho más para nuestro Padre Celestial. Dios no disfruta el castigo ni las consecuencias que permiten la vida de muchos. Dios no disfrutó el castigo ni las consecuencias que permitieron la vida del pueblo de Israel, pero fueron necesarias para corregir el camino y para corregir la maldad en el corazón del pueblo. Y a veces son necesarias para corregir nuestro camino. Nosotros provocamos que nuestro Padre Celestial corrija de esa manera la maldad, la desobediencia, la insensatez, la irresponsabilidad que hay en nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial. Esta fue la lectura del día de hoy, sábado. Con ello finalizamos la semana número 26, ¿sí?, de lectura devocional. Y le doy gracias a Dios que nos haya permitido llegar hasta aquí y continuar el lunes, por supuesto, ¿sí?, con la semana número 27 de lectura. Ya vamos más avanzados y siempre y cuando Dios nos lo permita, aquí vamos a estar cada mañana compartiendo de su amor, gracia y misericordia, ¿sí?, y de su hermosa y bendita palabra. Les envío un fuerte abrazo. Disfruten su fin de semana, disfruten el Shabbat, disfruten la congregación mañana domingo, ¿sí? Disfruten estos días caminando tomados de la mano de Dios. Un fuerte abrazo y nos vemos el lunes para iniciar la semana número 27 de lectura devocional, ¿sí?, en la cual nos apoyamos en la Biblia cronológica día por día, pero sobre todo somos guiados por nuestro Padre Celestial.